como referente a esto, ¿ya? Referente al tema de los planos, que como les decía, ha generado problemas, así como confusión y ese tipo de cosas, ¿ya? Ya lo vimos en una clase, pero voy a volver sobre eso porque ahora quiero que eh, traten al menos de entender lo que es una red estereográfica. Y con eso podemos hacer algunas cosas, ¿ya? Eh, bueno, la representación de un plano. Eh, Todos están de acuerdo con que ya manejan este tema del rumbo y el manteo, ¿no? ¿Hay alguno que no le haya quedado claro el tema del rumbo y el manteo? Los conceptos al menos. ¿Alguien por ahí, Benjamín? No, profe, sí, ¿Cómo? tengo claro los conceptos. Bueno, ahí están representados en tres dimensiones el tema del rumbo y el manteo. El rumbo es hacia dónde se dirige, por decirlo así, el plano que está en estudio. Ortogonal ese rumbo, en la horizontal está la dirección de la inclinación y sobre el plano, ¿ya? Como proyectado en esa dirección de inclinación, está la línea máxima pendiente o simplemente el manteo, ¿ya? Nosotros el manteo lo medimos desde la horizontal, desde el plano horizontal, eh, y bueno, ese ángulo entenderán que es ese mismo ángulo, ¿cierto? ¿Se entiende, no? Que ese ángulo que está indicado en la figura, el mismo ángulo que teníamos entre la superficie, por decirlo así, y el plano. ¿Se ve o no? Se entiende que ese ángulo que está ahí es el ángulo que forma con respecto al horizontal, ¿o no? Sí, profe. Ya, ¿cierto? Porque es el ángulo que está entre el horizontal y el plano. Y este ángulo es como el opuesto, ¿cierto? Así que el mismo. No es que esté medido desde la vertical, sino que está medido acá en el complemento de la vertical, sí, ¿no? Entonces sería como esto, es lo mismo que esto, ¿ya? Eh, bueno, el rumbo, como les decía, es hacia dónde se propaga la falla, y el plano es el plano probablemente tal de esta diaclasa o de esta juntura que estamos estudiando, ¿cierto? De este set de junturas. Eh, bueno, esta yo la ocupé. Yo no sé si ustedes la habrán ocupado, pero es una brújula bien famosa que se llama la brújula Brunton, que es una brújula que uno, o sea, por supuesto que no era digital, pues, sino que era analógica, y es una brújula que mide dos cosas, mide
mide el rumbo, probablemente tal, o sea, aquí hay que setear un tema que no sé si ustedes también ahí conocen la diferencia entre el norte magnético y el norte geográfico. Eh, algo de historia ahí. ¿Alguno ha escuchado estos conceptos del norte magnético y norte geográfico? Sí, profe, Sí, yo, pero profe. no me acuerdo lo que era cada uno. Ya, Benjamín. El norte magnético es bien importante ese tema, uno, ¿cierto? La Tierra trabaja como una especie de magneto, ¿cierto? O sea, tiene un norte y tiene un sur. ¿Por qué? Porque esto lo genera el movimiento de estos famosos magma dentro de la Tierra, genera un magnetismo, ¿ya? Y esto genera a su vez una capa que nos envuelve, ¿ya? Y que se llama magnetósfera, ¿ya? La cosa es que si uno pone un imán flotando, digamos, este se orienta según un norte y un sur. Eh, ahora, este norte y este sur que le estoy describiendo, que es por un tema magnético, tiene una variación con el tiempo. O sea, el norte magnético con el norte geográfico no son iguales. Vale decir, el norte magnético, claro, está hacia el norte, ¿ya? Pero no coincide y varía, o sea, no es estable en el tiempo el norte magnético, pero el norte geográfico sí está en el tiempo, o sea, el norte geográfico es un punto geográfico. Eh, es un punto geográfico, digamos, que está hacia el norte. O sea, la Tierra es una esfera y uno podrá imaginar que en esa esfera hay un norte y un sur. Ahora bien, el norte, eh, digamos, magnético, es casi el norte geográfico, pero no es exactamente eso. O sea, hay una diferencia, más o menos tiene que andar en los 8 grados. Eh, bueno, en estos momentos, porque eso eventualmente puede variar y puede moverse más todavía. O sea, hay que setear esa diferencia que está entre el norte magnético y el norte geográfico. Y estas brújulas tenían esa capacidad. O sea, la brújula, la brújula en general siempre apunta hacia el norte, magnético, ¿ya? Ahora, para que esta medida sea cero en el norte geográfico y no en el norte magnético, había una forma aquí de moverle esa cantidad de grados para que esta cuestión quedara en cero en el norte geográfico y no en el magnético, que es lo que nos interesa, ¿cierto? Porque, ¿qué pasa? Hay, hay estudios más o menos antiguos, por ejemplo, eh, no sé, hay cuestiones que datan de los años 30 o incluso más atrás, por ejemplo, si yo hago una datación y yo lo dato con respecto al norte magnético, eso no va a ser absoluto, porque el norte magnético va a variar, qué sé yo, en 100 años más, en 50 años más, o siquiera, bueno, si el estudio es muy fino, también va a variar, no sé, en menos, o sea, en cosas de años eso va a variar, si es que la precisión que yo quiero es muy fina. Entonces, lo ideal siempre referir todo al norte geográfico, porque es un punto perenne, o es un punto que no sufre variaciones con el tiempo. Aquí esta cuestión era bien encachada, o sea, todavía existe. Aquí tiene una mirilla, aquí tiene otra mirilla, y uno tiene que hacer calzar las dos para poder ver hacia dónde está mirando, tiene que nivelarla con este pequeño nivelito que está aquí, este verde, eh, tiene que quedar más o menos nivelada,
Y esa es una función de la brújula, ¿ya? Por ejemplo, ahí está midiendo un rumbo. Pero también tiene otra función, uno agarra esta cuestión y la da vuelta, digamos, y tiene otra agujita que son esos numeritos que se ven ahí abajo, que es el inclinómetro. Entonces, uno con este mismo elemento podía medir el rumbo y podía medir el manteo. O sea, uno la pone así como en esa superficie y mide un manteo. ¿Ya? Ahora una pregunta de ingenio, ¿ah? Yo fui usuario de esta brújula. No sé si me cae el carnet con eso, pero fui usuario de esta brújula. Eh, ¿Cómo creen ustedes que uno sabía cuál era el manteo con esta brújula? O sea, ¿cuál era la inclinación cuando uno ponía el inclinómetro? O sea, por ejemplo, aquí, ¿cierto? Ya está sobre un estrato de algo ya. Entonces él va a poner la brújula con el así puesta de costilla, digamos, de canto, y va a medir una inclinación. ¿Cómo sabe que, no sé, po, esta es la inclinación? Por ejemplo, ahí se ve, y no esta o esta. Miren ustedes, y echando a andar la imaginación. ¿Se les ocurre, no? ¿A alguno? ¿Cómo uno ponía esta brújula con el inclinómetro y sabía que la inclinación que estábamos midiendo era la de la dirección del manteo, digamos, del buzamiento, como quieren llamarlo, y no otra? ¿Qué creen? ¿Alguno que se le ocurra? A ver, Con el espejo que tiene. ya, por el espejo. Ya. Acuérdense que la brújula para poder medir la inclinación tiene que ir de canto, ¿eh? O sea, yo esta brújula que estoy viendo acá, la pongo así de canto sobre el estrato. Entonces el espejo me quedaría como mirando para allá. O sea, no queda mirando hacia mí el espejo, sino que queda mirando como hacia un lado. Profesor, ¿se refiere a que los costados de la brújula quedan tocando la roca y mirando hacia arriba? ¿Cómo? ¿Se Me refiere interesó a eso. que los costados de la brújula están tocando, uno está tocando la roca y el otro está mirando hacia arriba? ¿En la orientación me refiero? No, lo que pasa es que ahora está midiendo en orientación, no, pues, o sea, ahora está ocupándola como brújula. Se ve que la burbujita está al medio. Ahora en estos momentos está ocupándola como brújula. O sea, está midiendo un rumbo, digamos, una orientación, como tú dices. Pero para medir la inclinación, hay unos numeritos chicos aquí que se ven abajo y la va a poner de canto. ¿Cómo crees tú que uno sabía que al ponerla de canto estaba
estaba bien, digamos, midiendo de canto, porque si yo lo pongo de canto acá, por ejemplo, si voy a hacer extremo, si uno la pone acá, va a medir cero la inclinación, pues, porque ese plano tiene cero inclinación. ¿Cómo crees tú que uno verificaba que estaba midiendo el manteo, digamos, y real y no un manteo aparente? Ahí es donde quiero igual ver ese tema del manteo aparente, porque tampoco quedó como muy claro, creo yo, en las últimas clases. ¿Sabes cuál creen ustedes que era el método de verificación? ¿Se les ocurre, no? Bueno, el método de verificación era bien sencillo, ¿no? Uno ponía la brújula más o menos en un plano que estuviera a 90 grados ya, más o menos, no sé, pues si ese es el rumbo, por ejemplo, o si ese, supongamos que ese que está tomando ahí el rumbo, uno la pone, ¿cierto?, ortogonal a ese plano así, y uno lo toma ahí, y uno, por ejemplo, medía, no sé, pues, inclinación 28, ya, por decirle algo. Y uno medía también como que iba corriendo la brújula y uno medía en planos aledaños. Entonces, por ejemplo, 28, aquí te da 27, y aquí te da 26. Y claro, por la inclinación máxima era 28 porque el rumbo, o sea, el rumbo tiene inclinación cero. ¿Estamos claros en eso? Pero la inclinación del manteo, digamos, o sea, el manteo, el inclinómetro, la inclinación del plano, es máxima. Es como dice aquí, justamente, es la línea de máxima pendiente. Ahí se equivocó. Pero es una línea de máxima pendiente. O sea, esta línea que está acá marca la máxima pendiente. Entonces yo pongo una brújula acá, un inclinómetro. Si mido menos que lo que está en el lado, significa que esa no es la línea máxima pendiente, pues, sino que era esa que estaba viendo acá. No sé si se entiende la idea, o sea, esa es la verificación. Yo, así como eh, así como, por ejemplo, si uno mide la distancia entre dos planos, así al ojo, digamos, y tira una dirección cualquiera, y si mide una distancia al lado, entonces esa distancia entre esos dos planos paralelos no estaba en ese vector, sino que está en otro. Asimismo, acá, si yo muevo la brújula, voy a pasar desde cero, que es el rumbo que es el manteo del rumbo, ¿ya? Cero la inclinación del rumbo, digamos, hasta lo máximo que puedo llegar. Y después me voy a devolver. Entonces, por ejemplo, si yo me voy midiendo, ¿ah? Supongamos cero ya. 0, 10, 15, 20, supongamos que acá me da 25, ¿ya? Y siempre voy creciendo. Y desde acá comienzo ya 23, 22, 21, 20, 15, es porque 25 era el máximo. Era bien arcaico, pero ejemplificador, digamos, de que el manteo es en realidad la máxima inclinación que toma el plano, pero entre el rumbo y esa máxima pendiente que aparece acá, existen todas las pendientes posibles, ¿ya? Acá, bueno, el etiquetado ya lo habíamos visto, el etiquetado, esto es, me parece que ArcGIS o algo así, es una línea que marca el rumbo y ese numerito que va al lado que marca la pendiente. ¿Ya? O sea, por ejemplo, aquí 31, 35, ya, ese es el etiquetado. Así es como se etiqueta este tema. El aparente, lo que les digo yo es esto. No sé si elegí el mejor dibujo, pero el tema es que esto es un rumbo, ¿ya? Que esta es la dirección del rumbo. Aquí le llaman el buzamiento verdadero o el manteo verdadero, llámenlo como quieran. La cuestión es que es la línea, como les digo, de máxima pendiente que es ortogonal al rumbo.
Y entre medio, viviendo en el plano, están todos estos aparentes. O sea, todo esto es aparente. Y ese es el llamado verdadero, ahí que en realidad es el valor del manteo, ¿cierto? Voy a abrir una planilla que hice alguna vez en alguna de todas mis incursiones. Eh, ¿Están viendo el Excel, cierto? ¿Me escuchan? Sí, profe, sí. Ya, a ver, esto fue una cuestión que hice en algún minuto, lo hice yo, por eso tengo alguna confianza en él. Eh, por ejemplo, esa línea roja muestra un plano, ¿ya? El rumbo y el manteo, ¿ya? Eh, Voy a cambiar el rumbo para que se vea como, para que se vea algo. Ya, a ver, por ejemplo, puse un rumbo de 20 y un manteo de 30, ¿ya? Acá está todo el círculo, digamos, que uno puede tomar, o sea, del norte al este, del este al sur. A ver, vamos a checar un poco. Ya, acá, como les digo, hay un rumbo de 20, ¿ya? Que está entre el azimut 0 y el azimut 30. Aquí hay 30, 60, 90 de azimut, 120, 150, 180, 210, 240, o sea, así se mide, ¿eh? Se mide en este sentido, del norte al este, completo hacia cada 360 y vuelve a cero. Es el sentido de medición de un ángulo. O sea, por ejemplo, si yo le digo azimut 300 es porque está acá, ¿ya? Está en el cuarto cuadrante, o sea, 1, 2, 3, 4. Son 4 cuadrantes, primero, segundo, tercer, cuarto. Y el manteo, en la dirección ortogonal a esta línea, ya, esta es la línea del rumbo, en la dirección ortogonal a esta línea, o sea, si yo tengo 30 más 90, en el azimut 120, voy a tener un manteo aparente 30, ya que fue lo que se tiene ahí. Ahora, si yo me voy, por ejemplo, en esta dirección de acá, que es muy cercana al rumbo, ¿cierto? Se supone que el rumbo tiene manteo 0. O sea, por ejemplo, si yo tomo azimut 20, voy a tener un manteo 0. Manteo aparente, digo. Entonces, por ejemplo, si yo voy en la dirección de azimut 30, voy a tener un manteo aparente de 6. O sea, si yo hago una labor, más o menos 6 grados corresponde a lo que nosotros decimos que es el 10% de inclinación, ¿ya? Entonces son 6 grados sexagesimales. Por ejemplo, si yo quiero hacer una rampa aquí, supongamos una labor inclinada, puedo tomar esta dirección, que es 30 grados, o sea que
que se aleja 10 grados del azimut original, ¿ya? Y para irme por ese manteo, para dejarlo de piso, por ejemplo, puedo irme en azimut 30 y voy a tener una caída, digamos, una pendiente del 10%. Si es que yo me voy en otra dirección, por ejemplo, en un azimut de 60 ya, que serían 40 grados más que lo que estoy planteando de rumbo, voy a tener un manteo aparente de 20 grados. ¿Ya? Si me voy directo al este, ¿ya? Ese plano va a parecer que tiene un manteo aparente de 28 grados. ¿Ya? Y para alcanzar el manteo aparente de 30 grados, voy a irme por la dirección ortogonal a eso, ¿ya? Y voy a llegar a un manteo aparente de 30 grados. ¿Se entiende más o menos la idea, no? El aparente es como lo que aparenta el estar en esa dirección, la inclinación que está aparente en esa dirección. O sea, si tomo una dirección cualquiera, digamos, y ya tengo dado un plano, en esa dirección voy a tener una inclinación que es llamada manteo aparente, pero bueno, es una inclinación aparente, por decirlo así. ¿Se entiende esa idea o no? Estos son los conceptos, por lo menos. Benjamín, ¿tú entendiste esa idea o no? Sí, profe. Ya. Ya, al menos como concepto queda claro. Eh, Ya, bueno, el aparente tiene esa gracia de que uno midió en un cierto plano que no era. Ahora, me interesa introducir al menos que no solo lo vamos a ocupar no solo lo vamos a ocupar en este módulo, sino que también en el módulo de talude. Este tema de la proyección estereográfica. ¿Ya? A ver, la proyección, para entender esta cuestión de la proyección estereográfica, es otra forma de representar esto mismo, ¿ya? Este plano. ¿Ya? Aquí teníamos una representación más o menos de rumbo y manteo. Y esto de la proyección estereográfica es una forma de representar lo mismo, pero con más, creo yo, un poco más de detalle. O sea, si recuerdan la representación de un plano en, en, en esto de rumbo y manteo, era solamente esta, ¿cierto? Que era una línea y un palito. Y eso era todo. Acá es una especie eh, de proyección de ese plano cortando una esfera, ¿ya? O sea, yo tengo los cuatro puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, hago pasar el plano por el centro, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos norte 40 grados este y 60 grados sureste manteo, ¿ya? O sea, primero tenemos este rumbo, ¿ya? Eso se ve más o menos claro. Y 60 grados sureste, claro, son 60 grados desde el horizontal de este plano, que pasa ahí, y finalmente ese, esa sección del círculo, por decirlo así, se proyecta en la horizontal. Y esa proyección en la horizontal queda simplemente así. O sea, ya no es una rayita, sino que como importante que esto siempre se toma como la mitad inferior de una esfera. O sea, esto es una esfera cortada por la mitad
Eso es lo que tenemos aquí abajo, ¿ya? Entonces, eso ya no es una línea recta, sino que es una línea curva, por así decirlo. Tenemos una curva aquí, ¿ya? Y esa curva, bueno, tiene un origen ahí en el centro, pero el plano está representado así. Entonces, mientras más cercana al centro esté esa curva, quiere decir que tiene más manteo, ¿cierto? O sea, por ejemplo, si esto estuviera vertical 90 grados, estamos aquí nomás. Y a medida como más cercana al contorno del círculo que tenemos acá, o de la circunferencia que tenemos acá, tiene mayor manteo. ¿Se entiende esa idea, cierto? Eso es lo básico, digamos. Esa es la parte básica de una proyección estereográfica, como la idea. Nuevamente, ¿queda claro ese punto? Nicolás, o Benjamín, o Bastián, no sé. ¿Alguien que le queda claro ese punto? ¿De cómo se construye esta cuestión? Profe, ¿podría explicarlo de nuevo rapidito? Porque justo se me cayó el internet. ¿Le cayó el internet? Sí, no Ah, alcancé a ya, escucharlo. ya. Acá tenemos la idea básica de una proyección estereográfica, ¿ya? O de una red estereográfica. Lo que tenemos acá es, ya, decimos, vamos a representar un plano, norte 40 este, 60 grados sureste, ¿ya? Eso es la notación del rumbo y manteo, no se olviden que esa es la notación americana, ¿ya? Entonces, norte 40 al este quiere decir que vamos a dibujar esa línea, que es la línea horizontal, ¿ya? Ahora vamos a dibujar ese plano, que con respecto al horizontal tiene 60 grados de inclinación, ¿ya? Y por lo tanto, tenemos ese plano, ¿ya? Ahora, como tenemos eso, lo proyectamos en este plano 2D, digamos, ¿ya? Que es esto que tenemos acá, y que es la parte superficial de esa esfera, y tenemos esto. Entonces, lo que les decía es, si ese plano fuese vertical, si fuese vertical, tendríamos solamente una raya que pasa por el centro, ¿ya? Una línea. Como está ahí, en 60 grados sureste, tenemos esto. Y si esto no tuviera manteo o tuviera muy poco, estaríamos muy cercanos o casi en el borde. O sea, mientras menos manteo tenga, mientras más acostado sea este plano, mientras más cercano al horizontal, tenemos algo siempre mucho más parecido al borde. Mientras más vertical, tenemos algo mucho más cercano al centro. ¿Ya? Por eso que en muchas redes están marcados eso, bueno, acá el concepto no, pero en muchas redes está marcado, digamos, ese hecho, y se marcan líneas, digamos, aquí y acá, pero es para denotar el hecho, o para medir el hecho, de que mientras, mientras más, digamos, inclinado sea ese plano, estamos más cerca del centro. Ustedes podrán imaginarse que esta línea imaginaria que une esto con esto nunca cambia. O sea, por ejemplo, este North 40 este siempre va a ser este punto y este punto. Pero, ¿qué cambia? Esta guatita, por decirlo así, esta curva va cambiando y va tomando distintas formas. Va tomando una forma más cercana al centro, ¿ya? O más lejana. Eso es lo que podemos variar, digamos, si es que variamos el manteo. Si es que variamos el rumbo, esta línea, por ejemplo, va a mantenerse con la misma curvatura, pero nada más que la vamos a rotar en este sentido. O sea, la vamos solamente a mover estos puntos, pero de manera solamente se va a mantener, digamos, esta distancia. O sea, eh,
siempre esa línea imaginaria de aquí a aquí va a pasar por el centro. Pero puede tener otra orientación, digamos, con el mismo manteo. Esa es la idea básica y principal de esta forma de representación. ¿Se entiende, no, Benjamín? Sí, profe, ahora quedó claro. Gracias. Ya. Entonces, esta es la idea básica. Y no se le olvide, porque después es un poco críptica la cosa. Ya. Y hay otro tema aquí que también es importante representar. Porque, ¿qué pasa? Aquí tenemos digamos, una representación que es de un plano, ¿ya? O sea, tenemos este plano, ¿ya? Como les digo, que es el plano que está proyectado aquí en la superficie de esta mitad de esfera. Pero, ¿qué pasa si queremos representar varios planos? Como para ver si hay concentración de puntos. Lo que hacemos es, en realidad, no poner el plano, sino que poner el polo. El polo es lo que ustedes llamarían, o lo que algún compañero por ahí en el inicio de estas clases llamó la normal, ¿cierto? O sea, un plano puede ser también definido por la normal al plano, ¿cierto? Y es lo que aquí en esto se llama polo, o sea, dentro de la notación, digamos, de, de la red de la red de Smith, eh, podemos decir que este es un polo, ¿ya? Pero el polo, como les digo, no es más que la normal, ¿ya? Proyectada en esta esfera, o sea, uno toma este plano, ¿ya? Toma la normal, tomada desde el centro, y lo proyecta hacia la superficie, digamos, de esta esfera, y esa proyección viene siendo el polo. O sea, entre el polo y el plano hay un ángulo de 90 grados. O sea, aquí entre esto y esto, se forma un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Profesor, ¿esa tiene una medida específica en la normal que sale de ese plano, del plano de manteo? ¿Cuál normal? ¿Esta? Sí, esa. Porque en este caso, bueno, la red, tú dices medida como longitudinal. Claro, para que dé ese punto en el polo tendría que tener una medida establecida, ¿no? Claro, ahí está el tema. O sea, justamente es críptico por eso, porque esto en realidad no tiene medida, o sea, no, pero se asume que esto es como unitario. No sé si se entiende, o sea, esto de aquí, esta esfera, se puede considerar como una esfera unitaria, o sea, puede tener cualquier medida. Lo importante es que tan lejos que tan cerca esté aquí en este, o sea, al final la medida del radio, digamos, de la esfera es la que yo estoy representando gráficamente aquí, pues entre el punto de origen y el este, el origen y el norte, origen y el oeste y origen y el sur. ¿Me entienden? O sea, esa distancia de alguna forma es definida por, por la persona que lo está ocupando. Entonces, eso es como algo unitario. O sea, esa es la medida, digamos, y qué tan cerca estoy, simplemente depende de qué tan grande, qué tan chico yo haga el dibujo. Porque esto, no sé, pues puede ser. O sea, yo tengo una representación en un papel, qué sé yo, es lo que yo defino que tiene. O sea, a qué radio lo dibujo es algo, esa es como la parte un poco engañosa de esto. O sea, yo sé que si estoy en el borde, por ejemplo, acá, estoy en un plano horizontal, y yo sé que si estoy acá, estoy en un plano vertical, pero esta medida no es definida. Como les digo, si hay que tomar algo, de alguna forma hay que pensarlo como que es una circunferencia unitaria. O sea, vale decir, Ya, este polo, si yo me voy a ese, digamos, ese tema, este polo, si lo ven acá,
está más o menos lejos, digamos, de este plano, ¿cierto? Entonces, si yo vuelvo más vertical este plano, este polo al final va a terminar en el borde. Y mientras más horizontal, el polo va a estar más al centro. Por eso le digo yo, aquí hay un ángulo de 90 grados. Entre esto y esto, se pueden medir 90 grados. Entonces, esta distancia como que se conserva, ya, en grados, no en distancia así, digamos, medida como en el plano, pero sí, aquí entre esto y esto, ustedes se pueden imaginar, ¿cierto? Lo acuesto más y esto viene, este polo va a empezar a venirse para acá, hasta que si yo llego aquí al borde, este polo va a llegar aquí. Y contrariamente, si yo el manteo lo hago más vertical, esto va a hacerse menos curvo y va a venir para acá, y esto va a terminar acá en el borde. No sé si se entiende más o menos la cosa como geometría. Sí, profe. Ya, como les digo, esto es algo relativo, y en realidad, bueno, no tiene una medida pero sí hay formas de calcularlo, ¿ya? Eh, bueno, el polo versus plano, esto es solamente para puntualizar lo que les decía. Si es que yo represento, por ejemplo, supongamos que a mí me dan una base de datos y yo represento todos los planos de esa base de datos, supongamos que hay muchos polos parecidos, ¿ya? Que están como llegando hacia el este y que están aquí, ya como casi, ya, no, pensemos que más o menos norte-sur, ya, y esos son bien persistentes acá, ¿cierto? Pero esta no es una representación muy amigable, digamos, ¿me entienden? O sea, uno toma esto y la verdad que no se entiende mucho. Eh, hay mucha raya y de hecho aquí cuesta, por ejemplo, ver cuál de todas las rayas es la que indica un plano. O sea, por ejemplo, aquí hay que empezar a buscar que esta podría ser, por ejemplo, un plano. Y esta, chuta, aquí se pierden totalmente. O sea, por ejemplo, aquí tengo esto y no sé, o sea, dentro de todo esto se me pierde cuál es cuál, digamos. ¿Ya? Ahora, esto mismo se puede llevar a la representación de polo. Entonces, por ejemplo, claro, todos esos que estaban ahí, que estaban más o menos norte-sur, como le decía yo, según esto, tenemos esto que más o menos norte-sur, y, y que más o menos están más cercanos hacia, sí, están más cercanos hacia el contorno. Todo eso queda más o menos por ahí. Entonces, como que es más fácil ver la concentración de puntos, de polo. ¿No? Y se entiende eso también. O sea, lo que se entiende es que dos polos muy cercanos, eh, lo que pasa es que probablemente sean pertenecientes al mismo set. ¿Se entiende esa aseveración o no? Sí, profe. Ya, vamos a decirlo así, o sea, dos polos muy cercanos muy probablemente pertenezcan al mismo set, ¿ya? Entonces, más o menos esto es lo que se ve cuando uno hace un, un análisis de polo, ¿ya? O sea, uno toma una base de datos, por decirlo así, grande, y, y lo representa, ¿ya? En un software que se llama DIPS, y ahí más o menos quería caer, de que este software DIPS lo que hace, digamos, automatizar este proceso, uno le pone el rumbo y el manteo del plano que está midiendo, y uno puede tirarlo aquí. Entonces, eh, pregunta, acá tenemos marcado S1, S2, S3.
¿Por qué están marcados, por ejemplo, S1, S2 y S3 y no, por ejemplo, esto? ¿Qué creen ustedes? ¿Y qué es eso? ¿Por qué están esas manchas ahí? Esto es de polo, no es de curva, sino que es de polo. ¿Se le ocurre, no? ¿Ustedes lo ven tan así? ¿Como que hay una concentración ahí o no? No les parece que sea tan así. Yo sí lo veo así, profe, como si hubiera una concentración de roca o algo. Y ahora una consulta, ¿eh? Al alumno que habló, ¿cuál fue? Yo, profe, Marcelo. Marcelo, a ver, ¿por qué crees tú que está marcado ese 3 aquí y ese 3 acá? Debe ser la continuación, se imagina, no sé. O el mismo tipo. La misma ¿Re? concentración podría ser algo así, lo que se imagina. ¿Sí? ¿Alguien está hablando? Es que al lado sale contorno y porcentaje de eso, parece. En el S1, Ya, por ejemplo, hay de 9 a 12, sí. ya. Sí, hay un porcentaje asociado a esto, o sea, de qué tanto, qué porcentaje, digamos, eh, de esa familia está en esa banda, digamos. Pero más allá de eso, o sea, ¿qué creen ustedes? ¿Por qué este C3 está aquí y está acá? Porque es medio loco eso, porque estamos aquí, pasamos acá, ¿por qué? ¿Por qué los dos están marcados con ese 3? Porque se puede tomar como concentración o una resistencia. Bueno, en este caso, no sé si me estaré equivocando, pero yo veo que S3 está prácticamente como, vea, si lo viéramos como en polos opuestos o en parte opuesta, entonces podría S3 ser atravesable y tener la misma resistencia en ambos lados. ¿No? Sí. No, pero va por ahí, va por ahí. Algo conecta las dos cosas. Si entendieron la explicación anterior, quiere decir que pueden interpretar esto de que en realidad los dos estén marcados como S3. Piensen en esto. A ver, en esto. El polo está siempre a 90 grados de el plano, ¿ya? Eh, entonces, habíamos dicho, ¿cierto? Que si pasaba por el origen, el polo iba a estar arrinconado acá en el borde de esta circunferencia, ¿cierto? Lo dijimos, ¿cierto? Sí, profe, sí lo dijo. Ya, entonces, ¿qué creen ustedes? Por ejemplo, si yo tengo un, un plano que es vertical, o sea, muy vertical, o casi vertical, y yo dibujo esto,
¿dónde va a estar el polo? O sea, ¿más allá de este punto o más acá de este punto? ¿Qué creen ustedes? Más hacia el borde, ¿o no? Ya. ¿Y qué pasa si yo, por ejemplo, dibujo esto mismo, pero lo dibujo así? O sea, que tiene el mismo rumbo todo, pero en vez de mantear hacia este lado, ¿ya? Hacia el cierto, estamos hablando de 60 grados sureste, pongámosle, en vez de estar manteando 89 grados sureste, está manteando 89 grados, pero noreste. O sea, por ejemplo, así. ¿Dónde va a estar el polo? Se cambiará de cuadrante, ¿no? En el cuadrante Ya. opuesto. Pero no se cambiaría a cualquier cuadrante, pues se cambiaría, claro, como dice el Al compañero, el opuesto. cuadrante opuesto, o sea, este borde pasaría a ser justamente el borde opuesto, o este, como en esta línea que une aquí. Entonces esto, lo que pasa es que esto, el S3, si uno tirara una línea aquí, como que pasaría por el centro de este círculo que estamos hablando, es porque este S3 es casi vertical, ¿ya? O sea, si lo ven, aquí está al revés la anotación, pero son 86 grados. O sea, ese 86 grados en realidad es una cosa del software, obviamente, que calcula un promedio, digamos, entre todas las cosas, pero esto estamos hablando de algo casi vertical y en algún rumbo, ¿ya? O sea, el rumbo lo asigna como 248, o sea, acá, ¿ya? No se olviden, 90, 60, 270, 248. ¿Ya? O sea, está asignando ese rumbo al plano, que como ustedes saben, lo mismo que restarle 180, ¿ya? Probablemente, no sé, pues estaban midiendo ese lado, pero es lo mismo que restarle 180, ¿ya? Y que querían, no sé, pues, 68, por ejemplo, en este lado, 60, 60 68. Y esto viene siendo lo mismo que esto por eso, porque esto es muy vertical. Entonces, este punto es prácticamente lo mismo que este punto, nada más que cuando pasa la vertical, digamos, se cambia completamente al lado opuesto. Entonces, ese es como una particularidad también de la red de Schmidt, que cuando el plano es muy vertical, pasa este tema. O sea, este análisis de polo, digamos, o esta cantidad de polo, se invierte acá. O sea, continúa acá. ¿Ya? Y estos no, po, porque estos son como no tan verticales, pero igual pasa algo parecido, ¿ah? Pero no tan extremo. Pero aquí esto queda más cercano, digamos, al centro de esta esfera. Y este quiere decir, porque queda completo aquí. O sea, esto que está aquí queda completo ahí, digamos, más cercano al centro. Yo sé que este tema medio geométrico son complicados a veces, pero la red de Schmidt es bien ocupada, y de hecho, para simplificar, digamos, este análisis, este porcentaje que, que se le asigna acá es calculado por el software, todo es calculado por el software. Bueno, y aquí están las familias, o sea, como les decía yo, aquí hay familias de junta, y así es como se ven aquí hay tres, una verde, una roja y una azul. Entonces son las familias de junta que tenemos. ¿Ya? Eh, sí, me ha complicado verlo, pero es así. Entonces, por ejemplo, lo que hace el software es esto. ¿Ya? Bueno, este es el software DIPS, el cual vamos a tratar de mandar una tareita de la próxima clase, pero vamos a dedicar la clase igual a verlo, digamos,
analizarlo. Pero la idea es que uno le da estas mediciones, digamos, estas mediciones de plano, y esta cuestión solo la dibuja acá en esta red de Schmidt, que le he dicho, esta red es que antes, bueno, cuando la cosa era en papel, existía algo que se llamaba la red de Schmidt, me gustaría verla por ahí alguna vez más, pero uno ponía una especie de, había una transparencia aquí arriba, imagínense lo precario, ¿ah? Pero había una transparencia arriba y había una tachuela. Y uno como que giraba y hacía dibujo girando la transparencia con respecto a una hoja de papel impresa que a uno le pasaba. Y uno iba dibujando así como a mano. Entonces habían dos redes, me acuerdo yo. Una era de Schmidt, que se caracterizaba creo que por esto, bueno, por mantener los ángulos. Y había otra que era la de Wolf, que mantenía las áreas. Eran como dos papeles impresos que uno andaba trayendo por todos lados. Y esta transparencia a uno lo ayudaba, digamos, a dibujar este tema. O sea, uno dibujaba una cuestión, después dibujaba otra, pero ahora, claro, están estos software que hacen esa pega y ya no hay que andar con la tachuela y el papel transparente y la hoja impresa. Eh, Como les digo yo, lo bueno de esto es que logra, digamos, hacer un análisis como gráfico y bien completo de al final datos que están, datos que son a veces medio tediosos de analizar. Pues, o sea, cuando uno analiza familias, cuando yo le digo el JN, que son las familias que atraviesan esta cuestión, al final esas familias nadie les va a decir, no, que aquí son, bueno, en algunas partes sí, en algunas partes no, pero no les van a decir, estas son dos o tres familias. ¿Me entiendes? O sea, uno va, mide, y al final uno tiene que identificar estas familias si son persistentes o no. ¿Ya? Por ejemplo, aquí hay una persistencia, no sé, pues de y pasa lo mismo que les decía yo, que esta cola esta colita de lo que falta acá está allá al otro lado, ¿ya? Pero básicamente no es vertical este set, sino que eh, pasa simplemente que hay una cantidad de datos donde se observa, digamos, que está manteando al otro lado, ¿ya? Acá está todo ahí. Bueno, acá tiene menos persistencia, ¿eh? Y ahí es donde uno tiene que poner como aquí ya. Este es una familia, sin duda. Otra familia, otra familia. Aquí tenemos tres. Y esta, no sé si podría ser una cuarta. Quizás no una cuarta, sino que es una que no es tan persistente. Entonces, por ejemplo, en un gráfico de Schmidt, siempre ustedes van a tener estas cosas como medias aleatorias. Entonces, cuando uno hablaba, ¿cierto?, de uno más aleatorio, de dos más aleatorios, de tres más aleatorios en esta forma de clasificación de macizo rocoso, en realidad de lo que estaba hablando era de esto, o sea, una familia predominante, otra familia predominante, otra familia predominante, y quizás una cuarta, o quizás no, porque quizás no la voy a considerar como una cuarta porque no es tan persistente, sino que la voy a considerar como una aleatoria. Entonces ahí tengo una aleatoria y aleatoria, qué sé yo, o sea, no se ponen como familia aleatoria, sino que ya tengo una, dos, tres, cuatro, cinco manchas así a lo loco, digamos, pero que no son persistentes, y esa es la gran clave. Acá lo que está midiendo esto es qué tan como qué tan persistente es el dato. O sea, yo le paso datos y si me di en muchas partes diferentes el mismo rumbo y el mismo manteo, ¿ya? O un rumbo y un manteo parecido, y ahí es donde uno se confunde, digamos, con este tema del rumbo y el manteo, porque a veces hay unos que lo miden no sé, po, alguien pudo haber medido un rumbo norte-sur y otro midió un rumbo sur-norte, porque estaba mirando por el otro lado, no fui caminando por el otro lado.
Pero esto logra dilucidar eso y logramos poner acá por ejemplo logramos poner tres familias, claro, bien persistentes en su rumbo y en su manteo. No sé qué les parece, ¿les parece que es como una forma de representar lo que sea práctica? Bueno, ahora felizmente tenemos tips, ¿eh? Antes no había tips. Porque, ¿qué pasa? Por ejemplo, si a mí se me pueden pasar algunas cosas, ¿cierto? Si yo hago un análisis así nomás, por ejemplo, con un software como Excel, ¿qué va a pasar? Que, por ejemplo, yo voy a considerar que, no sé, todos los que, voy a hacer una estadística y voy a decir, ya, por ejemplo, todos los de 60 grados sí representan un pic, pero se me va a pasar el de 60 más 180. Se me va a pasar el de 240 en ese análisis. Ahí se entiende. O sea, no voy a tener como una cosa como gráfica como esta que me muestre como ese análisis de polo, sino que probablemente lo voy a hacer con algún gráfico, algo mucho menos, con algo mucho menos gráfico. ¿Ya? No sé si lo habían visto en algún ramo esto, ¿no? Porque esto es muy común en geología estructural sobre todo. Son como los más geométricos de todo. Una pregunta si lo habían visto en algún ramo, No, profe. ¿no? No, profe. Y no han tenido otros ramos como de esto así, no de esto en particular, pero no sé, pues, alguna como geomecánica o algo como eso. Profe, si tuvimos, lo que pasa es que en ese tiempo no, justo fue el estallido social, o por lo menos a mí me Ah, tocó ese eso. tema, ya. Ah, ya, pero probablemente estaba dentro de los contenidos. Era La geotécnica. verdad, vimos súper poco, profe. Ya, Y aparte el profe no apañó mucho en ese momento, entonces nos enseñó como lo primero es geología y no nos enseñó geotecnia. Después en mecánica de suelo nos nivelaron un poco. ya. El profe estaba con las marchas igual, entonces faltó harta clase. Ya estaba unido con la causa. Ya, bueno, yo creo que como por el tema de esto eso es lo que les puedo explicar. No hay mucho más. Como les digo, sí hay más. Y si a alguien le interesa puede meterse. Pero ya yo creo que sería hilar muy fino. O sea, para mí esto es como suficiente. O sea, agarrar los datos, meterlo al DIPS y hacer un análisis, ya para mí es como algo. No es, eh, no es tampoco algo así como eh, no es poco. O sea, manejar la red Schmidt es algo importante, como le digo, es un software que fue creado para esto. Que el DIPS, a todo esto hay una página que se llama Rock Science, no sé si la han visitado, pero es bien útil y yo creo que es mucho más extensa y hay mucho más de este curso en la página que en este curso probablemente tal, digamos, pero hay harto material que pueden revisar ahí, ¿ya? Eh, bueno, nos queda un poco de tiempo. Podemos eventualmente revisar algo, como antes que se nos acabe el tiempo. De lo mismo, no quiero cambiar de tema todavía, ¿eh? Voy al menos esta semana, aunque sea majadero, eh, meterme solamente en hasta clasificación de macizo rocoso, ¿ya? Porque como les dije al principio, creo que es lo que más deja. Creo que es lo que más deja.
Después hay una parte que es como media matemática teórica que no sé, bueno, después uno la ve algo, pero no es tan importante como esta, creo yo. Vamos a revisar algo para que no voy a resolver los problemas, pero sí les voy a mostrar la prueba del semestre pasado, como para que vean más o menos los errores, digamos, y los horrores a los cuales cayeron los alumnos, ¿ya? Es siempre importante ver las experiencias pasadas. Ya, uno quiero destacar este problema que me parece que nadie lo resolvió. Creo que uno lo resolvió. Eh, sí, creo que uno. Eh, pero lo vamos a revisar para que puedan ver ahí algún error que pudiese haberse cometido, ¿ya? Bueno, se tiene una roca intacta, que es una mezcla de roca 80-20. Ya, lo que quería puntualizar yo con esto es que esta roca intacta es una mezcla de granito lutita, ¿ya? 80-20. Eh, siempre, bueno, la roca intacta, yo le he dicho que, bueno, que hay granitos, que hay rocas sedimentarias, ¿cierto? Como la lutita y, en fin, hay rocas que son metamórficas y todo, pero una roca, por lo general, nunca está sola, o sea, eh, una roca eh, podría ser, por ejemplo, una muestra solo de granito, ya, y solo de lutita, pero puede darse que sea una mezcla de ambas, ¿ya? O sea, puede ser, por ejemplo, le voy a nombrar una roca, un conglomerado, que tiene una matriz y que tiene esto que se llaman cemento, y dentro tiene otra roca que está dentro de ella, ¿ya? Ya en este caso estamos en 80-20 granito lutita, y las densidades de ambas son 2,7 y 2,2, ya. Cuando yo digo 2,7 y 2,2, es una densidad nominal solo del elemento, ¿ya? O sea, no estoy hablando no sé, pues, de oquedad de la roca o de roca disgregada, sino que estoy hablando de algo, un parámetro 2,7, por decirle algo, la densidad del cuarzo, ¿ya? De un cuarzo sólido, digamos, prismático y todo el cuento, ¿ya? Ahí está un poco la trampa de esta pregunta. Y 2,2 toneladas por metro cúbico, normalmente este tipo de rocas que son como más sedimentarias tienen una densidad un poco más baja, ¿ya? Y bueno, las rocas que en la naturaleza tienen una densidad más alta son del tipo fierros o algo como eso, ¿ya? O incluso, bueno, ustedes saben, el oro, por ejemplo, el oro siempre se va al fondo, porque el oro tiene un peso atómico mucho mayor, digamos, que todos los demás elementos. Entonces, prácticamente todos los métodos de concentración de oro, así manuales, van a que siempre se dan al fondo. O sea, uno tiene un río y corre el agua, el oro se va a concentrar siempre en el fondo del río. O sea, el oro nunca va a ir flotando, digamos, tan libre por la vida, porque es pesado. ¿Ya? La corriente va a arrastrar los minerales más livianos, pero el oro va a quedar ahí. ¿Ya? Una de los principios, digamos, de esta gente que lavaba oro en los, en los ríos. Y no sé si han visto una especie como de gorro chino, una cuestión como de lata. ¿Alguien ahí? ¿Alguien habló? ¿Ricardo? Sí, yo sí la vi. Que veis como un gorro chino y en la puntita, en el ápice del gorro queda el oro. Claro. Por eso, porque el oro es más pesado. Ya, el laboratorio entonces le informa que tiene un 30% de saturación de agua y un 34% de porosidad. Ya, estime la densidad de la roca considerando que está en un sistema trifásico. Ya, el sistema trifásico tiene que ver, y lo vimos aquí, creo que lo vimos en las primeras clases, tiene que ver con que están las tres fases presentes. ¿Ya? Entonces hay que considerar que tenemos sólido,
Ya tenemos gas y tenemos agua, básicamente. Ya, sólido, líquido y gas. Entonces, un 34% de porosidad y un 30% de saturación. Entonces, hay que estimar la densidad de la roca considerando que está en el sistema trifásico. Ya, el tema aquí es que hay que acordarse de la. Bueno, eh, hay que acordarse de la eh, definición de estas cosas. O sea, por ejemplo, cuando yo le dije porosidad, ¿ya? Con respecto a qué es, y saturación con respecto a qué es, ¿ya? Bueno, como primera cosa, 80% granito y 20% lutita, ¿ya? La densidad promedio 2,6, ya así, eh, sin mediar nada más, digamos, o sea, solo eh, como, como elemento nomás, digamos, ¿ya? Recuerden que lo que pasa es que la roca intacta es una mezcla, no es que esa mezcla esté digregada, sino que la roca intacta es una mezcla, ¿ya? Entonces tenemos un 34% de porosidad, ¿ya? Entonces tenemos una porosidad que es el volumen, digamos, vacío, ¿ya? Dividido el sólido más volumen vacío, y eso está en la diapo, es 0,34, ¿ya? Y la saturación es el agua con respecto al vacío, ¿ya? Que es 0,3. Entonces, de prima es masa dividido, ¿cierto? Pero la masa, entonces es la masa del sólido más la masa del agua, ¿cierto? Porque el vacío no tiene masa, dividido en el volumen, que es el volumen del sólido más el volumen del vacío. ¿Ya? Entonces esto es, bueno, esto aquí si pasamos dividiendo, digamos, V sub S, hacemos un pequeño truco aquí de dividir por V sub S. Tenemos M sub S dividido por V sub S más MW dividido por V sub S dividido por 1 más BB dividido por BS, ¿ya? Solo álgebra. Ya. Entonces, más el sólido dividido por volumen del sólido es densidad, ¿cierto? Después tenemos la masa del agua dividido por el volumen del sólido, y después tenemos entonces esto puede convertirse, acá hay otro truco, tenemos la masa del agua, es lo mismo que el volumen del agua. ¿Por qué? ¿Alguien que me pueda... Por la densidad de uno. ¿Sí? ¿Cómo? Por la densidad de uno. Exacto. La densidad de 1, por lo tanto la masa es igual al volumen, ¿ya? Valor numérico, digamos, es igual. Entonces tomamos la primera ecuación, ¿ya? 1 dividido por B sub S dividido por B sub B igual a 0,34, ¿ya? ¿Cierto? Aquí teníamos este dato de que la porosidad es 34. Entonces, bueno, dividiendo por B sub vacío, digamos, ¿ya? Acá a este lado, tenemos que B sub S dividido por B sub B es eso, ¿ya? Entonces, bueno, el recíproco, digamos, que B sub B dividido por B sub S es 0,515, ¿ya? Y eso era más o menos el dato que necesitamos acá, que el B sub B dividido por B sub S. Y entonces, tenemos que BW dividido por B sub S, ¿cierto? Que es lo que tenemos acá y lo que queremos calcular. Es igual, y aquí aparece otra cosa, es el volumen del agua dividido por volumen de vacío, hacemos aparecer el vacío, digamos. Y estos datos sí los tenemos, o sea, tenemos B sub B dividido por B sub S, sí lo tenemos, y tenemos BW dividido por B sub B, que era 0,3, y por lo tanto la multiplicación de ambas es 0,155, y
Y entonces la densidad de esto, digamos, considerando eh, este tema de la porosidad y la saturación de agua, es 1,82. ¿Ya? Creo que poca gente, casi nadie lo resolvió, pero era más o menos el tema de que, como conceptualmente, ¿eh? Tenemos una roca que ronda entre los 2,7 y 2,2 de densidad, digamos, como roca intacta, ¿ya? Es una roca intacta. Eh, Ahora, la muestra que nos manda el laboratorio no es una roca intacta, sino que tiene humedad y tiene porosidad. Entonces, ¿qué creen ustedes que pasa cuando tiene humedad y porosidad, por ejemplo, en una roca? ¿La densidad, qué creen que va a pasar con ella? Disminuir. Disminuye, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el agua tiene densidad de 1. Entonces, si uno pone una roca que tiene una densidad normalmente de 2,7 y lo junta con una cuestión, digamos, que tiene una densidad cercana a 1, eh, lógicamente que, por ejemplo, si los pone en proporciones iguales, esa densidad va a bajar la mitad, pues, o sea, por ejemplo, de 2, o sea, va a bajar el promedio de esas dos medidas. Si tengo 2,7 más 1 son 3,7, dividido en 2, voy a bajar a 1,35, ¿cierto? Más o menos, sí, conceptualmente. ¿Y qué decir del vacío? O sea, el vacío más todavía, porque el vacío lo que va a hacer va a añadir volumen, pero no va a añadir peso. ¿Ya? Ojo ahí. Entonces, también ahí se va a dar ese tema de que tanto el volumen de vacío como el agua van a hacer que baje esa densidad, digamos, primigenia del material intacto. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, esa era más o menos la idea de la pregunta, de que teníamos un 30% de saturación de agua, un 34% de porosidad, eh, y eso hace bajar la densidad. O sea, de ese digamos, tenemos 2,7 y 2,2, habíamos calculado un promedio de 2,6, ¿ya? Supongamos que 2,6. De ese 2,6 bajamos 1,82 por el hecho de tener vacío y agua, ¿ya? Esa era más o menos la forma de abordar la pregunta. Ya, y en la prueba igual metí esto y bueno, tiene que ver, como les decía, con este tema de la direccionalidad de los sondajes. Bueno, esto es el mismo ejemplo de Elías García, pero a mí lo que me interesaba de esta pregunta era calcular de diferentes formas el RQD. ¿Ya? El RQD, por ejemplo, acá, si ustedes recuerdan, calculamos con el método directo midiendo los trozos, digamos, porque aquí son trozos de largo S', si ustedes recuerdan, y trozos de largo S2', S3', S2', S3', S2', S3'. Entonces hay una forma de medir, digamos, esto directamente, que es con la fórmula del RQD, que son todos los trozos mayores a 10 dividido por el largo total. Pero hay otra forma. Una forma es tomando las fracturas por metro, ¿ya? Eh, entonces, eh, podemos tomar como las fracturas por metro que tenemos, ya no pensando en que estamos tomando un sondaje, sino que en el sentido de que esto es una dirección, y medimos las fracturas por metro aquí en esta dirección, y medimos las fracturas por metro aquí en esta dirección, y sacamos un valor de RQD, también es posible. Y para el J sub B, y aquí donde todos, digamos, se cayeron, vamos a tener el mismo J sub B para ambos. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, ¿cuál creen
usted que va a ser el J sub B de esta roca. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo calculo el J sub B ahí? Con lo que estoy viendo, digamos. ¿Sí? Es 1 sobre S. Ya, 1 sobre S y al otro lado. 1 sobre T. Entonces sería 1 sobre S más 1 sobre T, ¿cierto? Porque tengo dos sets. Sí. Y tengo 1 partido por S más 1 partido por T. Ya, eso prácticamente nadie lo hizo. No cacharon, no sé, pero de alguna manera se marearon de que ese. No cacharon, digamos que ese tema del volumen, cuando uno saca un J sub B volumétrico, lo mide en el sentido de la discontinuidad. O sea, por ejemplo, este 1 partido por S tiene que ser solo este, y no medido en el sentido del sondaje, sino que es en el sentido de la persistencia de la discontinuidad. O sea, como tú bien dijiste, J sub B es 1 partido por S más 1 partido por T, y es el mismo J sub B para ambos sondajes, porque, eh, digamos, es un factor volumétrico. Entonces, tengo que RQD es igual a 1 partido por S más 1 partido, o sea, por T, esa es la función de eso, digo. O sea, 115 menos 3,3 por 1 partido por S más 1 partido por T. Y eso era todo. Como les digo, ahí se cayeron también, pero hay que tener claro eso. O sea, si yo voy a estimar el RQD con el J sub B, acá, por ejemplo, tengo solo una estimación del J sub B, pues no tengo 2 ni 3, tengo solo una. Y eventualmente, por ejemplo, alguien podría argumentar, eso también podría haber sido, pero nadie lo hizo, digamos. Alguien podría argumentar, no, es que yo calculé solo J sub B es igual a 1 partido por S, porque, por ejemplo, no veo el otro. O sea, yo estoy parado acá y solamente veo por ejemplo, estas discontinuidades que están acá. Y no veo las que están en T. Excelente, pues, también corresponde o me parece correcto, digo. ¿Ya? Lo importante, como le digo, argumentar, pues, o sea, por ejemplo, alguien podría haberme dicho, no, es que yo calculé el J sub B igual a 1 partido por S, con el sondeo 1, y 1 partido por T en el sondeo 2, porque solamente veo eso. Me parece bien, ¿entienden? Bueno, la segunda, usted trabaja en una empresa donde su jefe quiere que le dé una aproximación lineal de RQD en función de lambda para el rango de sus obligaciones, donde RQD está entre 20 y 80, ¿ya? O sea, ese es el rango, digamos, de la aplicación propia, ¿ya? Explique cómo lo haría partiendo de la relación, bueno, RQD de 100, la función, digamos, estándar, y proponga valores para la relación lineal del tipo A lambda más B, ¿ya? O sea, aquí lo que hay que entender es que tenemos un laboratorio, digamos, algo así, que se ajusta bien a esta expresión, ¿ya? Se ajusta bien a esta expresión, o sea, los valores se ajustan a esta expresión. Entonces, yo quiero hacer digamos, una regresión lineal, y ahí creo que muchos parece que no manejan el concepto, para poder ajustar A y B tal que yo esté bien con mis datos que están entre 20 y 80. O sea, basta con tomar estos datos entre 20 y 80, ponerlos en una gráfica, en una tabla, digamos, y tomar este A y B tales que se condigan bien con los otros datos. No es más que eso. ¿Ya? No sé, bueno, si este semestre ustedes manejan este tema de los mínimos cuadrados, del mejor ajuste, digamos, ajustes lineales.
Bueno, que dicho sea de paso, en Excel en Excel por lo menos se reduce a apretar una tecla nomás, ¿no? A poner línea de tendencia y listo. ¿Tienen más o menos práctica en este tema del mejor ajuste? Que si yo tengo una cantidad de datos de laboratorio, digamos, aleatorio así, o bueno, no aleatorio, pero varios datos, yo puedo ajustar una curva ahí, digamos, a eso, tratar de ajustar una curva a esos datos. ¿Alguien? Yo recuerdo haberlo visto en un curso, pero hace tiempo. Y en Excel sí también se hace los agregar la línea de tendencia. Eso, agregar la línea de tendencia, ¿cierto? ¿Qué es eso? O sea, básicamente esa línea de tendencia lo que hace es tener el mínimo error, digamos. O sea, el mínimo error hacia los datos. Eso es todo. Y esa era como la clave de eso, pero me parece que los alumnos, el problema era que no manejaban bien eso, o no sé, quizás se marearon ahí también. Claro, quizás se acordaron de la fórmula teórica y igual era medio complicado. Mínimos cuadrados, que no me acuerdo cuál era. Y eso lo vimos como en cálculo 3, cálculo 4, me parece. Sí, pues no, sí, es eso mismo. Minimizar la suma de la distancia elevada al cuadrado, ¿cierto? O sea, por ejemplo, el dato menos la línea elevado al cuadrado, la sumatoria de todo eso, minimizado, da una línea de tendencia, digamos, o lo que digo es ser que apretar un botón, pero eso es lo que hay detrás, digo. Exactamente eso, hacer un mínimo cuadrado. Bueno, acá también los ejercicios de esto de, eh, de clasificación de macizos son como del siguiente tipo, ¿ah? Trato de hacerlo bien, o sea, se tiene una roca del tipo sedimentaria de resistencia media y clastos bien redondeados, con un RQI de 50 y un espaciamiento de discontinuidad de 60 centímetros, que están rellenas de material en falla y con escorrentía de agua en su interior, ¿ya? Se está avanzando en sentido desfavorable al set de estructura y en el lugar se aprecia una caída puntual de techo, ¿ya? Según esto calcula el RMR y la roca, ¿ya? Es una cosa, ¿ya? Y la otra es, ¿cuál sería su indicación para seguir avanzando en el túnel? Recuerde que el RMR es la suma de 6 puntajes que se asocian a cada uno de los parámetros vistos en clase. Bueno, y ahí les pongo, digamos, todas las tablas. eh, y bueno, obviamente que hay que acordarse que es la suma de esos 6 parámetros. O sea, hay 6 parámetros que sumar y bueno, eso es bien simple. Pero aquí me preocupa este tema. Por ejemplo, si yo tengo ya un RQ del 50%, de paciente discontinuidad de tanto, ya se está avanzando en sentido favorable de esa estructura y hay una caída puntual de techo, ya eso es una indicación, digamos. ¿Cuál sería su indicación para seguir avanzando con el túnel? Bueno, quizás aquí ya hayamos pasado un poco más de materia, pero eh, cuando uno tiene una dificultad como esta, digamos, y que se ha desprendido un poco de techo, digamos, y uno quiere seguir avanzando con el túnel, no hay muchas opciones donde escoger, pues. O sea, para poder seguir avanzando con el túnel, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, uno puede seguir haciendo apernado. O sea, este tema de uno tiene un túnel y lo va sustentando, digamos, con perno, malla y cheque. Eso es una cosa, digamos, que sería mejorar la fortificación, si es que no tenemos fortificación ya, mejorarla. Y otra cosa quizás más sutil sería cambiar la orientación del túnel mientras que pasamos esto. O sea, por ejemplo, si yo
yo voy avanzando, por ejemplo, con dos fallas. Aquí quiero que geométricamente también me sigan. Yo voy avanzando con dos fallas que van en el mismo rumbo de mi túnel, pero que tienen manteos diferentes, ¿ya? Y las estoy teniendo de techo, por ejemplo. O sea, son persistentes en el eje, son persistentes, digamos, en su espaciamiento. Y me está quedando en el techo esa discontinuidad y tengo una especie como de junta de dos fallas. Por ejemplo, yo estoy corriendo un túnel norte y tengo dos sets que van rumbo norte, pero con manteo uno hacia el oeste y otro hacia el este. Obviamente que siempre voy a ir con esa falla. Entonces tengo varias opciones. Pues, una, cambiar la orientación, mientras que, no sé, pues, si es que pienso, por ejemplo, que eso va a pasar, ya yo llego a un sector donde ya no hay nada, es lo que se llama hacer un bypass. Eh, Otra cuestión que puedo hacer es, como les digo, mejorar la fortificación. Y otra cosa que puedo hacer es amarrar esa cuña. O sea, aparte de esa fortificación, que estoy hablando yo, que mejorar la fortificación, es no solo mejorarla, sino que medir, por ejemplo, cuánto el tamaño de ese bloque. No sé, por ejemplo, en su parte máxima tiene 3 metros. Entonces, ponerle pernos de más de 3 metros para que eso se amarre con capas superiores y poder continuar. ¿Me entienden? La idea es, eh, estamos en un ambiente, digamos, más o menos académico, entonces la idea es dar soluciones, ¿ya? Acá, digamos, en la parte que es la clasificación de macizo rocoso, propiamente tal, yo por lo menos no veo mucho más que simplemente cambiar la orientación, ¿ya? Porque la orientación es desfavorable, entonces ponerle una orientación más favorable, si es que queremos subir la clasificación del macizo rocoso, ¿ya? Eso sería como, creo yo, para modificar el número de la clasificación del macizo. Y lo otro sería simplemente no subir la clasificación del macizo, sino que aceptarlo, digamos, tal como es, y hacer esto de mejorar esta fortificación que le estoy diciendo, ¿ya? Esa era más o menos la idea, las ideas que se aceptaban, digamos. En la parte numérica no hubo mayor problema, todos lo hicieron bien, pero sí en la parte de como de proponer soluciones, quizás no, no anduvieron tan bien, pero como les digo, es eso, es buscar alguna solución y no siempre, y eso hay que aceptarlo como es, y se los dije, bueno, cuando les pasé el RQD, no siempre es posible, por ejemplo, en este caso no siempre es posible subir la calidad más rocosa, a veces es lo que es, ¿no? O sea, si tú tienes un cerro de mala calidad y la cuestión es así, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿cuánta plata hay que meterle a eso? ¿O qué trabajo hay que meterle a eso para poder trabajar ahí? Esa es otra cosa, pero uno ya no puede hacer más, digamos. O sea, no sé, pues, ustedes que son civiles, se imaginarán, no sé, pues, ustedes no trabajan con cemento, el cemento tiene ciertas propiedades nomás. Pero nosotros no tenemos esa capacidad, digamos, de cambiar el cemento. O sea, lo que tenemos en in situ es lo que hay, ¿no? Entonces, si tú tienes una roca, no sé, pues de un RMR de 30, esa es tu roca. ¿Y cómo va a hacer esa labor? Y ahí tú puedes, digamos, pensarlo, pero a veces no se puede, simplemente cambiar el macizo rocoso no es posible, ¿ya? Yéndose quizás por otra orientación, tomando otros caminos, y hay que jugar ahí, pero de cambiar tú la masa que está ahí, no se puede. Eso es simplemente imposible. O sea, la masa que está ahí, y de estar siempre. Nosotros vamos a ir y se va a mantener ahí. Pero ese es el material del cual está hecho el macizo rocoso. Y por lo tanto, la clasificación que tiene no es modificable. ¿Ya? Como les digo, aquí hay una pequeña cosa que podría hacer con la orientación, que claro, si lo ven aquí, resta 2. Si es muy desfavorable,
resta 12, por ejemplo, en el túnel. Ya Fundaciones resta 25. Taludo resta 60. Entonces, eventualmente podríamos pasar de muy desfavorable a cero y entonces ganar esos 12, digamos. Ese 12% de RMR lo podemos ganar con otra orientación. ¿Ya? Sería hasta aquí la clase entonces. La próxima clase nos juntamos para ver el tema de la tarea, ¿ya? Vale, profe. Ya. Listo, profe. Chao, profe. Ok. Adiós, profesor. No, profe. Chao, profe. Chau. Chau, que estén bien.